recapitular el tema de lo que es el IVA. Volvemos a recalcar los artículos del 1 al 7 de la ley del ISR. ¿Por qué? Porque como vamos a tocar el tema de la facturación de urgencia, entonces vamos a ver desde sus años anteriores que era de papel hasta que pasó electrónicamente. Ajá. Si voy despacio, si voy rápido, me dicen, si hay dudas, igual hacemos pausa, pero me dicen. Ajá. Entonces, recordemos que aquellos impuestos que generen el IVA del 16%, porque son dos tasas, los que mencionamos la vez pasada, tasa al 16% y tasa cero. Ajá. Los que son al 16%, recordemos que son aquellos que son prestación de servicios, compra y venta de mercancía, digamos un mueble, prestación de servicios telefónicos, cosas así, cosas que consumimos de diario cotidiano más que nada. Ajá. Para sacar el porcentaje del IVA del 16%, vamos a recordar que es el importe por el 0.16%. Ajá. Digamos, aquí tenemos 100 pesos por el 0.16, nos da un total, si mal no me equivoco, son 16 pesos. ¿Me hacen el favor? ¿Cuánto? 116. Es por, ¿no? Por 0.16. 16. Ok, entonces no andaba tan mal, son 16 pesos. Ajá. Entonces hacemos la suma, 100 pesos más el 16% de los correspondientes, entonces en total el de la facturación o del servicio van a ser 116 pesos. Hasta ahí vamos bien, no hay dudas. ¿Ok? ¿Hay dudas? Porque siempre ha sido tu problema. No, sí, totalmente. ¿Ok? Pues sí. Ok, perfecto. Pasamos de favor. Ok, tasa cero. Recordemos que son aquellos que son medicamentos, excepto el consumo de alimentos, porque hay otro tipo de consumo. Aquellos artículos igual para mascotas, cosas así. Ajá. Para el cálculo de impuestos para el SAT, recordemos que son diferencias de puros IVAs. Ajá. Recordemos, digamos, un IVA correspondiente a ingresos. Digamos, igual unos 100 pesos de ingresos. A esto corresponde 16 pesos de IVA. Ajá. De gastos. Digamos, gastamos 50 pesos. Me hacen el favor correspondiente de 50 pesos. Creo que son entre 15, 3 pesos, no me acuerdo. Ajá, correspondiente. Le vamos a sacar el IVA a los 8 pesos. Ok. Entonces, este es para el pago de impuestos de IVA. Pago de impuestos IVA. Entonces vamos a hacer la resta de esto. Si mal no me equivoco, son los 8 pesos. ¿Sí? Ok. Entonces, estos 8 pesos se van al SAT. Ajá. Este es lo que le va a corresponder a la autoridad de impuestos de la obligación que tiene el contribuyente del IVA. Ajá. Entonces, ahí vamos bien. ¿Dudas? Ok, por favor. Ok, aquí nuestro tema más favorito de todos, porque lo manejamos del diario. Y no me va a dejar mentir, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántas facturas ayer generó? ¿15, 20? Las que se hayan presentado. Ajá. Y entonces ahí usted se dio cuenta de cuánto importe va a tener usted en sus gastos, ¿sí o no? Entonces ahí en esa relación lo vamos a checar luego. Entonces, lo marca el Código Fiscal de la Federación 2929A. Ajá.
Ok, algunos a lo mejor se preguntarán para qué sirve la factura. Aquí yo mientras busqué una respuesta. Para avalar o comprobar la compraventa y servicios de una persona a otra, o persona física moral sí, moral a física o física a física. Ajá. La otra respuesta que encontré es para los asuntos fiscales. Ajá. ¿Por qué? Porque con el comprobante vamos a poder hacer el cálculo correspondiente y ¿cómo se le llama? Lo justo al pago de impuestos, más que nada. Ajá. Entonces, por favor, pasamos a la que sigue. Ok, aquí la factura pues tiene una pequeña historia, ya poquito a poquito les voy a mostrar cómo fue la línea del tiempo, se le puede decir así. La factura antes era de papel. Antes tenías que acudir al proveedor autorizado, él te sacaba la autorización que daba el SAT y ya te sacaba tus facturas a imprimir y ahí cumplía con todas las normas, que el folio impreso, tus datos fiscales impresos, o sea, todo antes era de papel. Ajá. Y como nota principal, cuando hablamos de facturas, toda factura va a ser ingreso. O sea, por ejemplo, yo voy a facturar mis servicios contables, entonces yo lo voy a recibir como un ingreso, pero para la contraparte que le estoy facturando no va a ser un ingreso, va a ser su gasto, pero en sí la factura va a decir que es ingreso. Ajá. El otro que especifica es que ingreso recibido, ingreso cobrado. Digamos, yo cobro 100 pesos de mis servicios de honorarios en total, ya con IVA desglosado y todo lo demás. Entonces, sobre estos 100 pesos que yo voy a reportar, voy a hacer mi desglose de impuestos de ISR y de IVA correspondiente. Recuerden que el IVA son diferencias y el ISR son contratablas. Ajá. Entonces, aquí sí les recomiendo que sí, ingreso cobrado, ingreso que se declara. Aquí, como les dicen, ingreso recibido, ingreso cobrado. Ajá. ¿Voy bien? ¿Hay dudas? Ok, por favor. Ok, unos han preguntado para qué sirve la factura electrónica. La factura electrónica pues empezó a cambiar lo que son ¿cómo se le puede decir? Las reglas del juego con el SAT. Pues Exacto. Sí. Fue la evolución, se puede decir, del SAT con el contribuyente. Es decir, empezar a usar los medios electrónicos del Wi-Fi y el Internet. Porque volvemos al tema de las devoluciones. Si algo no coincide aquí con lo que ya está en el sistema o estamos mandando como pruebas, la factura lo va a decir todo. Si no cumple con los requisitos, no hay devolución, o hay un pero que te va a decir, no, corrígeme, esto estás mal. Ya hay que ver por qué dice el SAT que estamos mal. Eso ya luego lo veremos. Entonces, ¿para qué existió la factura electrónica? Uno, pues sí, en efecto, reduce lo que son los trámites. Les vuelvo a recalcar que antes pues se pedía la autorización, ya no se pide autorización con el SAT, ya nada más tienes tu firma electrónica o tus sellos certificados, con esos puedes ya certificar tu propia factura, tu propio documento. Ajá. Hablando del tema de la FIEL, aquí nos especifica que tenemos que estar obligados con nuestras obligaciones al pie de la letra, es decir, mes con mes, porque si no, si tienes una sanción, vas a tener tu FIEL bloqueada, entonces no vas a poder facturar. Como dato extra, la FIEL ya ahorita ya está siendo utilizada para otras instituciones, como en este caso también se puede utilizar la FIEL para lo que es el INE. Y en varias empresas actualmente, aunque no lo crean, están utilizando en convenios con firma electrónica. Sí, de hecho es lo que les dije la vez pasada, ya la FIEL ya es indispensable
Me sale de que las debes de tener. Trámites bancarios, trámites con el Seguro Social, trámites, digamos, igual para el Infonavit. Entonces, yo tuve casos de que me han dicho, no, pues es que necesito la firma electrónica. Digo, pues ¿para qué trámite? No, pues es que voy a darme de alta en mi empresa porque me la piden para poder seguir trabajando, por ejemplo. Entonces ya la FIEL ya es de ley. Ajá. Antes, como les decía, como era de papel, no nos vigilaban. Bueno, como contribuyentes a ti no te vigilaban. ¿Por qué? Porque, digamos, te sobraron 2 o 3, ya están a punto de vencerse o no sabes qué hacer con ellas porque se presentó la factura electrónica. Claro. Entonces, el contribuyente, pues si podía aprovechar lo que le quedaba de esas facturas, entonces por eso aquí dice vigilar al contribuyente. Antes no te vigilaban con la factura de papel y ahora ya nos tienen bajo lupa. Ajá. La otra y es creo que la más importante, la dejé al último, pero es la más importante, es para evitar fraudes, evadir impuestos. Por eso les digo, si no coincide con lo que me estás tú presentando en tu declaración o devolución, entonces algo está mal. O hasta en la misma declaración, si tú no me estás comprobando tu gasto, entonces ¿de dónde salió? Entonces, como decimos, papelito habla. Ahorita en la actualidad sí existe el archivo, pero en sí el papelito habla. Por favor. Ok, aquí es como les decía, si es necesario abrimos con lupa, digo si es necesario, ¿sí se alcanza a ver o sí? ¿Sí? Ok. Aquí les quería mostrar esta pequeña línea del tiempo porque estaba analizando los años, diciendo, bueno, ¿en qué momento me acuerdo vagamente? Pues nace la factura electrónica. Ajá. Entonces, tenemos que desde el 2004, ya como, ¿qué les gusta? ¿14 años o me estoy pasando? No, me falta, sí, me falta. Entonces, a partir del 2014, la propuesta se aprueba en la Cámara de Diputados, o en la de los diputados, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el 2004 nace la idea, se propone para ver qué es lo que pasaba. Entonces, en el 2005 inicia la versión 1, que quiere decir que la empezaron a lanzar para ver qué es lo que sucedía, porque es como les digo, ahora ya nos tienen vigilados, ya antes pues no, antes podíamos hacer una que otra maniobra y no nos decían nada de todas maneras. Y eso es ahorita lo que se quejan muchos de los contribuyentes, porque por ejemplo, antes lo que hacían muchas empresas o muchas personas físicas es comprar facturas. Uh-huh. La compra de facturas era muy buena. Es decir, ¿sabes qué? Me necesito deducir o necesito incrementar el ICR dependiendo de lo que le convenía en ese momento a la empresa, pues es donde se compraban las facturas. De cierta manera, eso era lo que se les llamaba de lavado de dinero, ¿no? Pero aún así bajábamos el impuesto tanto del ISR e IVA, pero de todas maneras todo era legal, o sea que... Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Ok. En el 9, creo que sí recuerdo vagamente, en el 9 inicia por medio de 2 formatos. Todavía seguían los proveedores autorizados. Bueno, que todavía existe, pero ya no son como antes, ya no es la mayoría. Se puede decir que varias empresas, pues sí, se murieron, porque su fuerte en excepción era la factura, a pesar de que daban otros servicios de maquila, pero su fuerte era la facturación de papel. Entonces, en el 9 nace por 2 medios, todavía por autorización que daba el SAT y te daban tu QR. Entonces, ahorita que les muestre los ejemplos van a ver de qué hablo. Ajá. Antes les llamaban código de barras y sí les digo, era el QR, pero teníamos que sacar la autorización en el SAT y si mal no me equivoco, tenías que tener la FIEL al pie de la letra. Ajá. Entonces, esa es una, o la otra era ya hacer la factura por medio del SAT. En ese entonces apenas estaban sacando su ruta electrónica para empezarla a hacer. Entonces, ahí seguimos en versión 1. Ajá.
En el 2011, inicia, se integra, ok, perfecto. En el 11 se integra la versión 2, no, en el 12 se integra. En el 11 todavía les dieron chance de seguir utilizando las últimas facturas de papel, más que nada. Y todavía seguía la versión 1, que les decía el código de barras. En el 2012 entra la versión 2. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que antes tu factura de papel, digamos, con tus datos fiscales, los datos fiscales a quien se le iba a facturar, todo, eso pasaba a la versión 2. ¿Y qué desaparecía? Completamente la de papel y la del QR. Bueno, le decía código de barras, ahorita ya es QR. Entonces, ese ya se desaparecía. ¿Por qué? Porque al momento de entrar al sistema del SAT, ya la factura ya salía con tu código. Ajá. Entonces ahí se desaparecen dos tipos de facturas, la de papel y la de código de barras. Y en el 2014 entra oficialmente la factura electrónica. Ajá. Entonces a partir de aquí, cualquier trámite, digamos, devolución o una aclaración con el cliente, entonces ya conforme esta versión, ya se tienen que tener las reglas del juego, más que nada. Ajá. Y por último, en el 2017, que tiene poco, entra la versión 3. ¿Qué quiero decir esto? Hubieron cambios en el sistema, hubieron cambios de códigos. En vez de poner nada más tu unidad de venta, que digamos, estás vendiendo una o dos piezas, digamos, de 2 jarrones. Entonces nada más ponías la cantidad, tu concepto, el importe sin IVA y ya el desglose correspondiente del IVA, y ya era el total de la facturación. ¿Qué más? Tenía las leyendas que tenías que escribir. Bueno, yo las escribo, pero las que antes estaban impresas, esas ya tienen que venir de ley. Que he checado unas que otras, no las trae, pero aún así sí pasa, porque trae los sellos digitales. ¿Y por qué? Porque esas te las da el mismo sistema al certificarlas con la FIEL. ¿Tenemos dudas o ibas a decir algo? Si bien no me acuerdo en qué año fue, también nos modificaron la factura electrónica para el cambio del régimen, ¿no? Ajá, exactamente. Y si mal no me equivoco, fue a partir del 2014. Porque en el 14 también hubieron otros cambios en cuestión de los regímenes. Pues, de hecho, cuando lleguemos al otro régimen, ahí les voy a explicar por qué. Pero sí, todo sucedió en el 2014. Ya a partir del 14 en adelante, pues les digo, fueron cambios pequeños, un nuevo catálogo de cuentas, que el código pues ya lo dice todo. Ajá. Ok, ¿dudas ahí? El CB es código de barras, ¿verdad? Sí, le digo, es que el cuadrito antes así lo conocíamos como código de barras, pero ahora ya es conocido como QR. Que sería en el 2017 ya el QR. No, en el 14. A partir de ahí en adelante. En adelante. Entonces, ¿dudas? ¿Las preguntas de examen? ¿Quieres que te lo haga? Aquí. Muchacho, aquí esas cosas no. Del examen. Especifique, por favor. Específicate tú. Por favor. Por favor, le sigue. Sí, me le di. ¿Ya? Sí, es que es algo lenta mi máquina. Ok, volvemos a recalcar y a recordar las obligaciones que tiene el contribuyente para poder cumplir con la facturación electrónica, que es, como les decía, estar al corriente. Ajá. Si te falta 1 o 2 que 3 declaraciones y el SAT ya te las detectó, hay que atacarlas. Ajá. Pero si no tenemos bloqueo alguno de factura, entonces quiere decir que vamos bien, nada más nos detectó esas anomalías. Ajá. Como les decía, tener de ley la firma electrónica o los sellos digitales. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Cuál es el sello? Ok, el sello es similar a la FIEL, pero está más relacionado a la factura. Ajá. Igual es certificado S y K, pero te digo, está más
directo a la facturación, porque volvemos a recordar, con la FIEL podemos hacer ya todo tipo de trámite. Entonces, por eso están divididos. Aquí sí le puse O. O sea, el sello es meramente comercial. Como comercial. Si eres una tienda, te la facturan a un sello, o tú facturas ese sello. ¿Cómo es? No, tú entiendo tienes la que diferencia. tener este sello. Y con El este es sello el ICO, ¿no? No. son otros archivos que aquí nuestro caballero nos va a confirmar que los tiene, ¿sí o no? Ahí está. Entonces le digo, son otros archivos similar a la FIEL, pero dedicados más a la factura. ¿Por qué? Porque ya sea con la FIEL o con los sellos, puedes certificar. Ajá. Es como una cadena digital, ¿no? No, el sello te va a botar la cadena digital. ¿No es ay, ¿cómo se llama? XML. No. No, ¿El no, CFDI? ahí. ¿Mande? ¿El CFDI? Es que no recuerdo. No, el que acabas de decir es el archivo en PDF. En efecto, así se conoce. ¿El CFDI? Comprobante fiscal digital. Bueno, Es que mira, yo recuerdo cuando trabajé en la empresa de facturación, el proceso era, te llevaba la factura, ticket. ajá, Tú metías tu contribuyente, bueno, en este caso la razón social, vamos a poner, que es yo. Meto Carlos Haddad, meto mi factura, meto lo que compré, meto el régimen y se mandaba a timbrar. No sé si ese sello es el que te refieres. Es que yo conocía el timbre como el sello. El sello es lo que llegaba a la factura y el SAT le daba la autorización y te lo rebotaba. Ya con el CFDI y con el XML, que es un archivo de texto. Pero no sé si ya cambió o ese XML ya viene dentro de la factura como QR. No, es que es la que no sé, no entiendo. Yo sí recordaba que para poder sellar las facturas ocupabas la FIEL, porque esa FIEL es la que certificaba, o bueno, corrígeme si estoy mal, certificaba las facturas. certificaban las facturas antes de que hicieran este trámite o movimiento. Yo creo que a lo mejor eso que tú te refieres de timbrar, yo creo que checaban antes en el sistema si había problemas o no y por eso les votaban. Es que creo que sí ubicas el Contact, ¿no? Me acuerdo, es un Sí. programa para facturar. Ah, sí, ya sé cuál es el que dices. Trabajábamos de manera similar. Nuestro programa, bueno, es programa de ellos. Es una aplicación, metías y timbraba, pero tú te podías saltar ese timbrado yendo directamente a la página del SAT, facturando directamente a la página del SAT. Entonces, no sé cuál, nunca entendí, nunca me supieron explicar. Bueno, a lo mejor, bueno, yo no lo he visto al momento de usarlo en el programa. Sí sé qué programa dices, porque hay facturas que sí especifican de dónde sale la factura. Entonces, yo creo que a la mayoría nos vamos directo. Nos brincamos ese proceso y nos vamos más directo a la página del SAT o con el proveedor. El proveedor nada más ya te da permiso de facturar lo que vas a facturar. Y creo que no recuerdo si pide cargar otra vez la FIEL, pero ya de que le pones continuar para generar los archivos, entonces ya con eso. Yo creo que los sellos es como un archivo más que nada para que valides. Ajá, exactamente, la validación sí. Y ya con eso te puedan autorizar la emisión de la factura. Ajá, exactamente, Pero de todas maneras es como les digo, ya sea con una o con la otra, pueden certificar la factura. ¿Por qué? Porque yo he utilizado ambas. ¿Cuál de eso de la La FIEL? La FIEL y lo que es la CIEC. Bueno, lo que se conocía como Los CIEC, ¿no? sellos. Los sellos. No, espérame, todavía no se me brinque ese dato porque si hay una tercera opción para generar la factura. Ajá. Yo manejo ambos porque, por ejemplo, se me venció la FIEL, sí me urge la factura. Ah, tengo mis sellos o viceversa. Ajá. La otra, que ya me he estado brincando aquí el abogado, la tercera opción es por medio de la aplicación que tiene el SAT. Ajá. Y esa sí nada más es pura contraseña como ahora se conoce. Entonces con la pura contraseña checas tus datos antes de cualquier situación, ahí te pones certificar y sellar. Entonces dejas pasar el tiempo de espera y ya te da el archivo. Que a mí ya no se me hace bien puro. Eso ya es. ¿Vale?
Se me hace curioso una situación de ahí, de lo de la fiel y la CIE. Por ejemplo, contigo, a ti sí te hacen la devolución de tu dinero con la CIE. Bueno, Y hay algunos que nada más con la es fiel. que iba a traer el ejemplo, pero no traje la tableta, pero sí es por medio de la aplicación, y entonces ahí por el medio móvil sí se puede y no te pide la fiel o los sellos. Entonces, les digo, esa es la tercera opción de generar la factura. Se los digo porque me pasó sin querer un caso, no tenía ni fiel ni sellos, no tenía nada, estaba yo en otro lugar. O la página no quería dar, no me quería permitir pasar para certificar la factura. Entonces dijo, pues ¿cómo le hago? Entonces hago contacto con un colega, me saca del apuro, me dijo, con la aplicación es fácil, nada más necesitas la pura contraseña. Ya me guía, bajo la aplicación, me meto al menú, la factura estaba guardada y la pude certificar. ¿No es lo que hacemos, no? Del puro RFC y la contraseña? ¿O es otra cosa? Es otra cosa. Es otra No cosa. entiendo esas bien. No, es otra cosa. Es que tú no has certificado en la aplicación. Por eso te digo, no traje el ejemplo, pero esa es la tercera opción. Ajá. Entonces recordemos que es con fiel, con sellos y con la aplicación. Ajá. Pero la aplicación solo la del SAT. La contraseña. Ajá. Otra obligación para los requisitos para poder facturar es no estar en no localizado. ¿A qué me refiero con esto? Porque si ha pasado el caso. Digamos, usted contribuyente me tiene registrada su dirección, pero ¿qué crees? Le hacemos llegar un papel de urgencia, una notificación, y no lo encontramos. Entonces, al no entregar ese documento, el sistema lo va a mandar a no localizado. Entonces, pasa el tiempo, no podemos facturar, tenemos la duda. ¿Por qué no puedo facturar? Pues el que atiende, al que lo llega a tener en el módulo del SAT, le va a decir que crees que está como no localizado. Y vamos a hacer entregar un documento, pero no se pudo. Entonces, el sistema lo bota. Y ya aquí sí sería ir al módulo, acudir al módulo para hacer esta corrección. Ya teniendo su dirección ya como debe ser en la cédula, entonces ya puede seguir facturando. Ajá. La otra y la más importante, porque sí suele pasar, es no tener sanciones. Entonces, si tenemos sanciones y no nos deja facturar el sistema, hay que atender primero esto. Si hacemos aclaraciones igual ay, ¿cómo se llama el módulo? Cobro, ¿verdad? No, cobranza. Si hacemos un acuerdo con cobranza, entonces el módulo, bueno, la sección de cobranza nos va a hacer el favor y hay que estar al pendiente con lo que lleguemos a pactar. Ajá. Si nosotros rompemos ese pacto, entonces otra vez nos van a bloquear para no seguir facturando. La otra, puedes meter tu recurso de revocación durante los 30 primeros días para que no te vayan a bloquear, porque también se puede dar. Bueno, a mí no se me ha presentado el caso, pero ¿qué sucede cuando mete el documento? ¿Les da el chance? Sí, es que son 30, por ejemplo, si te sancionan, recuerda de que, por ejemplo, como tú dices, una es esa, ir y que hablas y regularizas. Pero la otra, si tú no estás de acuerdo con la sanción que te están dando, lo que te puedes meter es un recurso de revocación. El recurso de revocación, según lo estipulado en lo que es la ley, te dice que tienes 30 días para interponer el recurso de revocación, y la autoridad tiene 3 meses para contestarte. Bueno, Entonces, 3 meses, pero en ese lapso no puedes facturar. Tú puedes facturar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, a diferencia, por ejemplo, a diferencia del Código Fiscal, a lo que es la Ley Federal, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo tienes que acreditar. En el Código Fiscal no. En el Código Fiscal todavía te dan tiempo. Hasta que la autoridad te dé respuesta, tú puedes seguir facturando. Entonces, aquí me está confirmando que cuando mete el documento, exacto, entonces ya puede volver a facturar. Exacto. Okay. Y también el documento del recurso de revocación, actualmente todo se tiene que manejar por línea. Ok, entonces, ¿alguna duda? Joven, ¿alguna duda? Estoy pensando, espera, es que lo último que dijo
pero yo creo que eso es de otra cosa. Bueno, entonces, ya vimos esta nota, la quiero recalcar que prácticamente oficial, nace en el 2014, pero si se dieron cuenta en la línea del tiempo, ¿desde qué año empezó a surgir? Desde hace 10 años. Bueno, del 14, 10 años para atrás. Ajá. Por favor. Ok, aquí ampliamos un poquito con lupa de favor para que se distinga. Aquí vamos a tocar el tema que mencionaba el abogado la vez pasada, la clase anterior, los tipos de facturación. Y en efecto encontré 6. Pero, no, ok, esa es la que sigue, perfecto. Aquí vamos a tocar lo que son los requisitos a tocar. Ajá. ¿Sí se ve bien? Ok, entonces, aquí los requisitos, los principales, es el RFC de quien se factura, es decir, va a ser del emisor, si mal no me equivoco. ¿Qué factura? Sí, ok, entonces, el emisor somos nosotros, como contribuyentes. Ajá. Debe de traer RFC completo, dirección completa, porque ahorita les voy a mostrar unos ejemplos y van a ver la diferencia, no me ponga carita que no, ajá. El emisor entonces es la persona contribuyente. Ajá, por ejemplo, usted es contribuyente, usted es abogada, Ajá. va a empezar a facturar, entonces los primeros datos van a ser los de usted. Ajá. Va primero el emisor y luego ¿cómo se llama? Remisor, ¿no? Remisor. Sí, es remisor. Usted va a dar la factura. Usted es el emisor, Ajá. usted le va a dar la factura al porque Ajá, ok, entonces, ahí no hay ninguna duda, datos completos del emisor. De ahí le sigue número de folio y del sello. ¿A qué se refiere esto? El número de folio antes eran entre 3, según los dígitos conforme iba la secuencia de las facturas. Aquí tocamos el tema un poquito de las facturas de papel. Ajá. Les digo, puede ser de 2, 3, 4 dígitos, pero venían ahí impresos. Ese era el folio que iba a tomar en cuenta el SAT. Ajá. Pero ahora con lo de la facturación electrónica, el folio ya es una liga enorme. ¿Qué le gustan? Unos 30 dígitos más o menos, no los he contado, pero sí es enorme la liga. Ajá. Y hasta abajo va a venir el sello que bota el mismo sistema al momento de certificar. Ajá. De ahí, lugar y fecha, ese tiene que venir de ley. Porque, por ejemplo, yo voy a hacer una factura hoy, estamos a 1 de septiembre, pero no la termino de certificar, se queda guardada en el sistema. Entonces la certifico hasta mañana 2 de septiembre. Entonces la factura va a salir con la fecha de 2 de septiembre. Ajá. Lugar corresponde a tu domicilio fiscal. Ajá. Nos movemos un poquito, por favor. Gracias. Ok. El siguiente dato es RFC a quien se le expide. Es aquí al cliente, al remisor. Igual, RFC completo, dirección completa. Antes pedían los números para estar en contacto con el cliente, por si tenían alguna duda o algo por el estilo, pero ahora ya no, hasta el correo también estaba impreso, pero pues ya con esa evolución ya no se requiere. Pero creo que sigue siendo opcional. Eso me parece que sigue siendo opcional. Por todas las que he visto, no, pero lo vamos a checar en un expediente de los recientes, de los de mes con mes. Creo que sí. Va a haber esa diferencia. Siguiente punto, cantidad, unidad de medida y clase. La cantidad, bueno, creo que se entienden los números o servicios a prestar, 2 ventas de 2 muebles, de 2 muebles, un servicio telefónico, cosas así. Ajá, entonces, esa parte sí se entiende. Ok, la unidad de medida, esto se refiere si es pieza, si es servicio, si es kilo, cosas pues que consumimos del diario. Por lo regular se utilizan más la de pieza y la de servicio. Ajá, aquellos que venden o dan sus servicios de comida, entonces ahí tenemos que especificar bien.
Para eso el SAT creó un catálogo, ese se los voy a mostrar después. El catálogo se actualizó 2 veces por la versión más que nada. Entonces ese archivo se los voy a pasar y les voy a explicar por qué. Porque hay que guiarnos más que nada con ese catálogo, porque el código lo dice todo. Ajá. Es que eso se creó para lo que van a facturar, ¿no? Para demostrarle al SAT que tiene que ver con el giro, ¿no? Exactamente, por eso la actualizaron 2 veces. Ajá. Y pues precisamente para seguirlos teniendo bajo lupa con el código. Y es como a todos les digo, es que necesito una factura de otra actividad. No puedes. ¿Por qué no? No puedes. Estás facturando, me estás vendiendo un mueble, digamos que el código, vamos a borrar esto un momento. ¿Me permite un plumón, de favor, si el rojo se puede? 20 pesos. Ajá. Y te lo puedo facturar. Yo creo que estos nada más vinieron de paseo. Ya les hacía falta. Entonces, por ejemplo, estamos vendiendo una cortina. Ajá. Entonces, su código va a ser 10258110. Entonces, este código tiene que aparecer en el catálogo, que se puede igual descargar en el sistema. Entonces, si no coincide este código, hay que checar a cuál se le asemeja. Pues encontramos el código 112581, pero está especificando que es un artículo de cortina. Ajá. Es que recuerdo, porque en ese momento trabajaba en Steren y fue cuando hicieron la modificación del 3.3. Haz de cuenta que dependiendo del giro, por ejemplo, en Steren se manejaba lo que era componentes electrónicos, tecnología. Era tecnología, cómputo, cómputo. Telefónico. Ajá. ¿Qué más? Y mantenimientos. Había uno de mantenimientos. En el Steren que yo trabajaba no daban el mantenimiento, pero aparecía en el catálogo porque no nos mandaban todo, obviamente, sino que iba al Steren vende partes, componentes electrónicos. Entonces eran como 4 o 5, de 5 a 8 rubros que del giro de Steren, y precisamente así lo facturaban los clientes. Ahí iban, pero sí tenía que coincidir el régimen del cliente con lo que te estaba pidiendo. O sea, por ejemplo, si te pidió un CCB, creo que ahí no importaba mucho el régimen, pero si por ejemplo su régimen de él es computadoras, podía facturar los cables y eso. Pero creo alguna vez me pasó que no pudo facturar unos micrófonos, unas bocinas, no recuerdo. Algo no pudo facturar así. O a lo mejor no encontró el código. No, porque ese era es que tiene años. La verdad no recuerdo cómo entraba ese. Creo que era entretenimiento o algo así, porque también entraba. Pero el chiste es de que no pudieron. No pudo, por el giro del cliente. Entonces, a esto yo me refiero al momento de generar la factura. Ajá, digamos, este contribuyente se dedica a la venta de telas y cortinas, de este índole, pero le pide un cliente, ¿qué crees? Necesito una factura de un mueble. Entonces, ¿va a pasar o no va a pasar? Pues, no va a pasar, porque no se dedica a la venta de muebles. Okay. Ajá. Entonces, aquí, actividad debe de coincidir con lo que vamos a facturar con códigos. Ajá. ¿Vamos bien? Vamos despacio, vamos lento. ¿Dudas, preguntas? Que ahora la factura ya no requieren el domicilio, ya no te lo piden. Espérame, no se me adelante que a eso voy. Vamos a ver los ejemplos para que vean la diferencia. Es que sí te lo requieren, pero Ya lo tienen. al final de cuentas, como ellos ya tienen establecido un domicilio fiscal, y aparte como ya todo se está manejando por línea, muchas veces no se presentan. Pero, por ejemplo, también debes de recordar de que hay 2 tipos de facturas, de cierta manera. Por ejemplo, está la factura que tú las puedes sacar directamente de la página del SAT, pero hay otra factura que tú puedes mandar a hacerlas. Pero esa tiene que ser con permiso del SAT para que tú puedas meter tus logotipos y todo.
Es por eso que, por ejemplo, Coca-Cola, te pongo el ejemplo, ¿no? Las facturas de Coca-Cola, si tú las ves, son muy distintas a las facturas que vienen Esas son dentro las de que esa. son las famosas timbradas, entonces. Exacto. Mm, Entonces, esas facturas, ahí pues les ponen el domicilio y todo. ¿Pero por qué? Porque ahí es como el tipo de marca o el registro de la empresa que se está dando. Pero, por ejemplo, si tú sacas la factura que te mandó Coca-Cola dentro de la página del SAT, pues lo más lógico es de que no vaya a salir el va a domicilio. salir con la factura, el formato. Es que por Exacto. cuestión de formatos, ¿no? Exacto. Sí, por eso los formatos son distintos a otros. Y unos no lo tienen, otros no. Porque hasta donde tengo entendido y me has explicado, cuando registras tú la fiel y eso, ya tiene el domicilio fiscal. Y eso es lo que arroja en la factura. Exacto. Ajá, y de hecho ahorita con los 3 ejemplos que pude sacar de urgencia, bueno, espero que con eso sean suficientes, pero van a ver la diferencia precisamente del año 14 a uno de la actualidad. De bajado de la página del SAT con uno de proveedor. Ajá. Entonces, con los códigos dudas, ok. La unidad de medida, ¿a qué se refieren con esto? Como les digo, se están manejando más lo que es el de servicio y pieza. Si mal no me equivoco, su código es el H87, luego lo vamos a ver ahorita en un ejercicio, un simulador. Este es para el de pieza. Y el E48 es relacionado a servicios. Servicios médicos, honorarios, cosas de ese índole. Ajá. Hay varios códigos, pero pues no se manejan. ¿Por qué? Porque, pues les vuelvo a repetir, el código facturar lo dice todo. Ajá. Pero sí, mientras al menos en mi caso, estos son los 2 que yo manejo. Hay uno más, que es el A9, y este es algo relacionado con comisiones. Ahí tengo, no sé si me voy a adelantar o no, A ver, pero ¿cuál es la diferencia entre una factura? Es que no sé, algunas veces me dicen que la nómina, el recibo de nómina, es igual que un recibo. Bueno, se puede tomar. bueno, es que aquí hay una situación. En el sistema sí te aparece como nómina, pero en sí, a la actualidad, ya es una factura, es un comprobante Es fiscal. un comprobante fiscal. ¿Por qué? Porque contienen todos los datos establecidos por el 29 y 29. Sí, o sea, también tiene el de quién, el del emisor, el receptor, tiene todo eso. Pero según yo tengo entendido que cambian los códigos precisamente del... Pero en teoría también tú como... ¿cómo se dice? Contribuyente, ¿también se considera una factura para ti? No, solamente es un comprobante de nómina. Es otra... Bueno, cualquier situación se va a resolver Bueno, cualquier duda o situación, pues puede dejar los comentarios, luego se le responde si nos tardamos un Espérate, poquito. estamos en momento de pedir cafecitos. Espérate. Entonces, bueno, les digo, a mi punto de vista, al menos estos son los 3 códigos en unidad de medida en los que yo utilizo. Esos son los códigos. Igual ahorita cuando vean el ejemplo, ahí van a ver todos los códigos que va a tener el sistema. Ajá. Entonces, ¿hacemos pausa? ¿Esperamos o qué? Es momento del cafecito, espérate. Porque el receso yo todavía no lo doy, ¿eh? ¿Me vas a golpear? No puedo ahorita. Relájate, tú vas a... ¿Ya ves? A ver. Esos códigos se van a utilizar, pero yo, por ejemplo, pues no me sé los códigos, esos se utilizan única y exclusivamente, por ejemplo, ese de H87 cuando son las piezas. Exactamente. Cada uno tiene determinado en qué momento se va a utilizar. Sí, de hecho les digo, al momento de ahorita hacer el simulador, ahí vas a ver a qué concepto corresponde por tu actividad. Ok. De hecho, antes en el tema de la facturación, antes de cerrar este tema de los requisitos, antes se dividía en 3. De hecho, no lo puse aquí, pero sí lo tocamos en tema.
¿A dónde, señorito? Con la servilleta. Y sí escucho, Bueno, espero que escuche porque entonces sí le voy a hacer un examen, ¿eh? Entonces, antes cuando eran los de papel, sí se dividían en tres: factura, recibo de renta y recibo de honorarios. Ajá. Entonces, esos tres lo decían todo y no había ningún problema. Ahí ponías tu concepto de que vendí 10 sillas, arrendé 2 cuartos o 2 locales, pero ya divididos con su cliente correspondiente. Di 3 servicios a 3 escuelas, entonces hice 3 recibos. De hecho, te entregaban el talonzote como estilo chequera, entonces llenabas ambas partes, te quedabas con tu parte izquierda. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la declaración, tomaban las cifras, tus gastos, y ya con eso veías si pagabas o no. Entonces, ¿recalcamos o tuvo dudas? ¿Qué? Entonces, y pues para terminar, pues por eso también hicieron este catálogo de códigos, porque ahorita como ya todo es factura, ya no es como antes, si es de renta, si es de servicios de honorarios o médicos, todo ya es factura. Es que lo globalizan, ¿no? O sea, más que nada Lo globalizaron todo. Para no... Pues es que las de papel le ponías cualquier cosa y no coincidían unas con otras, pero ya con esto lo globalizan. Pero ¿qué crees? En la DIOT sí tenemos que especificar y usted ya lo vio. ¿En la DIOT? En la DIOT. Si tenemos una factura de rentas, ¿hacia dónde va? Arrendamientos. Si tenemos una de servicios profesionales. No recuerdo. Dice servicios, y tiene otra, no dice servicios profesionales, tiene algo antes de y no servicios profesionales, pero tiene otro concepto antes de. Pago de servicio telefónico. Servicios, ¿no? A otros. Eso no lo entendí, no entiendo cuál es o por qué el pago de servicio, de la luz, por ejemplo, el del teléfono, el de la luz, el de internet, porque sí, hasta el final del día es un servicio, pero ¿por qué se va a otros? Porque son otros gastos. No, son impuestos para estatales. Pero son, ¿cómo se le puede decir? Gastos adicionales. No, pero hay que explicarlo así, porque una cosa es el ICR, es el impuesto como tal que te está dando conforme al artículo 31 constitucional, y el otro son los impuestos paraestatales. Entre esos, como tú dices, son impuestos que te están pidiendo sobre la luz, sobre lo que es el agua, sobre impuestos, pero esos ya son también ya directamente que te los ponen directamente el municipio. Pero para tu control, ¿cómo serían? ¿Gastos adicionales u otros gastos? Pues sí. Pues sí, pero si un cliente llega y te pregunta, tienes que contestar eso. Si toca el caso, yo soy muy curioso, a mí sí me gusta que me expliquen todo, ¿sabes? ahí está, papá. No, Ya le está sonando la campana. el sábado vamos a terminar. Entonces, por último, antes de recalcar de que sí se ponía el domicilio fiscal, digo sí se ponía porque tengo 2 casos. Digo, uno antes del cambio de la versión 3.3 con de la actualidad, bajado desde la página del SAT. O sea, el actual no es necesario, o es que creo que es como dijimos hace rato, es por los formatos que te lo da, dependiendo de la entidad que te da la factura, ¿no? Yo digo también porque ya está registrado en el sistema del SAT. Tu cédula también lo dice todo. Entonces, al estar ya dado de alta con el SAT, entonces a la actualidad ya el domicilio pues ya no te lo pide. Pero, digamos, tenemos el ticket. Entonces vamos a meternos a la página para generar la factura. Nada más el sistema sí te pide tantito tu dirección para confirmar que es el correcto y el fiscal. Ahí también si quiero galletas o si quiero cacahuates. Entonces, por último, es el valor unitario e importe. ¿A qué me refiero? Volvemos a lo mismo. Volvemos otra vez al ejemplo de los 100 pesos.
Ajá. Esto me cuesta, mi mueble me cuesta 100 pesos. Este es el valor unitario. Ajá. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees, cliente? Necesito estos dos muebles. Entonces, este es el valor unitario, y esta es la cantidad. Ajá, la cantidad a vender. Entonces, en total, ¿cuánto llevamos vendido? 200 por punto 16, si mal no me equivoco son 36, ¿me ayudan? ¿Qué? 32, ¿no? 200 por punto 16. 32. Ok, entonces son 32 de IVA. Entonces en total mi factura va a salir de 232. Ajá. Ya lo demás como complementos pues son leyendas, como les digo, que venían, bueno, estaban impresas en la factura de papel, pero a mi consideración, porque lo vi en un tutorial antes ya cuando empezó todo este relajito, entonces dos leyendas, si las gustan anotar, que es efectos fiscales, y la otra es emisión de comprobantes digitales. Ahorita checamos en los ejemplos lo que dicen las leyendas, pero les digo, yo a mi punto de consideración la sigo poniendo para no tener ningún problema. ¿Efectos fiscales y qué? Para efectos fiscales y emisión de comprobantes fiscales. Una pregunta. Ajá. Yo recuerdo, y eso te estoy hablando de hace 7 años, 8, cuando precisamente facturábamos, que a veces había clientes que te pedían la factura y podían pagar o no el IVA. Ahorita, ¿el IVA es forzoso o no? ¿O por qué hacían eso? ¿O cuál es la diferencia? A ver, espérame, repíteme otra vez tu pregunta, a ver. Tú vendes zapatos. Ajá. Y yo te pido 2 zapatos, pero solamente quiero pagarte la cantidad de lo que valen los zapatos y no aplicar un IVA. O sea, me acordé de la situación. Y había veces que cuando facturaban se les cobraba el IVA. Ok, bueno, aquí hay una de dos. O es con desglose masiva. Estás vendiendo un artículo, todo artículo o servicio genera IVA. Ajá. Entonces, te digo, digamos, tu mueble te salen 200 pesos. Entonces, de estos 200 pesos vamos a hacer espacio aquí para que entiendan ese punto. Entonces, digamos, en total del mueble son 200 pesos. Entonces, de estos 200 vamos a sacar el IVA, que sería entre 1.16, da un total de 172.41. 172, bueno, dejémoslo así. Ajá. Entonces, la cantidad unitaria, el importe unitario de tu mueble van a ser 172 por el punto 16. ¿Cuánto es tu IVA? 27.50. Entonces, por ejemplo, en vez de pagar 32 de IVA, estás pagando 27. ¿Por qué? Porque estamos desglosando el importe. No es lo mismo con IVA más IVA. No es lo mismo. Pero de todas maneras, de ambas maneras, tú ya estás pagando el IVA. Sí, todo artículo tiene su IVA, ¿no? Ajá. Ajá. Que mira, al final de cuentas es dependiendo, ¿eh? Porque por ejemplo, ella te lo está dando así, pero en sí nosotros no deberíamos pagar IVA, conforme a la ley. Esa es la realidad, conforme a la ley. Lo que pasa es de que pues ahí están implementando el IVA por el 16% en las facturas. Pero por ejemplo, hay casos en los cuales yo sí he escuchado de que por ejemplo a Walmart le han hecho de que por ejemplo va una persona a comprar ciertos artículos, les dice, ¿sabes qué? Yo no pago el IVA, y es válido. ¿Por qué? Porque el IVA, el que lo debe de pagar realmente es el que está vendiendo el producto. Esa es la realidad.
Ese es algo que muchas veces la gente no se los dice, pero pues ahora sí, como dicen, ya se dio como una cultura, se dio una costumbre que se tiene que pagar el IVA del artículo, pero realmente el que le corresponde pagar el IVA del artículo realmente no es al que le están ofreciendo el servicio, sino el que dé el servicio. Es decir, aquí el emisor realmente debería pagar el IVA, más no el remisor. Pero pues es algo que se ha ido dando de que pues el emisor astutamente ha puesto en las facturas que se dé el 16% de IVA, y pues por eso es que se ha generado así, pero realmente conforme a la ley no debería ser así. Al final del día uno puede pedirlo sin IVA y tienen que respetar. Y sí hay devoluciones, ¿eh? Tú solicitas, por ejemplo, vas a Walmart, a Soriana y ellos, y tú hablas con el dueño de la tienda o con el que está, o el gerente, y te quitan el IVA de los artículos. Pero ¿quién va a hacer eso? Es pérdida de tiempo. Pero sí se puede, ¿eh? Pero ahorita analizando ahorita analizando y carburando el punto de vista, pues en la antigüedad, bueno, ¿qué se le puede decir? En la era medieval, no me acuerdo en qué año era, pero era de los reyes, ¿no? Creo. España. En España. Ajá. Ahí nada más decían, págame tus impuestos, pero pues ¿qué era? ¿Era IVA o ICR? A mi punto de vista creo que era ISR, pero era pago de impuestos sociales. No, esa es de la Constitución de Cádiz, y la Constitución de Cádiz era muy diferente a lo que es. Antes se tenía que dar una cierta cantidad a la corona para que la corona pudiera obtener cierta cantidad de dinero de todo lo que sea, pero pues se manejaba otro tipo de impuestos. ¿Diferidos? No, es que era una cantidad, y aparte pues imagínate, se manejaba, por ejemplo, el trabajo de la minería, el trabajo de lo que era la agricultura, porque ahí se daba mucho la que era la agricultura, la ganadería. Entonces pues ahí pues tú dabas una dote realmente, porque acuérdate que no solamente la Constitución de Cádiz realmente no estaba solamente por la corona, sino por la iglesia también. La iglesia, el dichoso diezmo era el que prevalecía, era el mayor impuesto que se daba dentro de una sociedad, el diezmo, más que lo que era el impuesto hacia la corona. Me sonaba la palabra, pero no me sonaba de ese índole. Y a la fecha sigue tomando cuenta las iglesias hasta ahí. Sí, que es el diezmo, pero ahora tú en el diezmo, pues hoy en día las iglesias, pues tú das una aportación de lo que tú quieras, que según a lo que se debería dar en el diezmo, según la iglesia, es que al final del año, tú como buen colaborador con la fe, y para que te expidan tus pecados, hijo, te tienes que dar, creo que es el 15 o el 10% de todos tus ingresos que hayas ganado en todo el año. Eso es lo que se tiene que hacer. Y aunque tú no lo creas, hay muchísima gente que lo hace por eso. Pero realmente, pues, la iglesia ha optado de que des el diezmo al final del año por una cantidad que tú creas que es considerable. Pero pues eso es. Y todavía las limosnas. Porque las limosnas también eran parte del impuesto. Pero pues así es esta situación. Por favor. Ay, muy bien. Es que abrimos con la lupa. También con lupa. Ok, perfecto. También si es necesario ampliar con la lupa, estaría mucho mejor. Pero más o menos se entiende. Ok. Ahora sí es como les decía, sí encontré los tipos de facturación, se los enlisté conforme está, ¿cómo se puede decir? Nombrado fiscalmente, igual a, ¿cuánto para que vean tantito nada más? Igual a lo que se refiere el tipo de factura. Regresamos a la primera columna, por favor.
Ok, iniciamos y volvemos con nuestra hermosa y linda factura, que es la ordinaria, que quiere decir que es precisamente la que conocemos de papel, que sí, ahorita es un archivo, pero si lo mandamos a imprimir, pasa a ordinario, ¿sí o no? Entonces, la ordinaria, pues, sigue siendo la de papel. Ajá. Ahora, la famosa simplificada, que es aquí un poquito del dolor de cabeza. Las simplificadas, y movemos un poquito, por favor. Gracias. Como subrayo aquí, es el famoso ticket. Ajá. Aquí, pues bueno, tenemos un ejemplo, de hecho, si lo gustan pasar, por favor. Esa es la famosa factura simplificada. Podrá tener nada más los datos del emisor, pero ¿qué creen? No trae los datos del cliente. Así es. Entonces, ¿qué pasa con estos tickets o la factura simplificada? Ahorita, si lo pasamos para factura, entonces, ¿qué nos van a pedir? Datos del ticket o de la factura simplificada. Que el número de control o el número de serie que viene hasta abajo del código de barras. Entonces, al poner esos datos en la página de la factura correspondiente de la empresa que estamos adquiriendo, entonces ya no pasa, deja de ser, por el momento deja de ser simplificada. ¿Para cuál pasa? Estándar. ¿Mm? Estándar. Se convierte en una factura timbrada. Primero el estándar, pero hasta el final, por favor, hasta abajo, pasa a archivo electrónico, ahorita en la actualidad. Ajá. Pero sigue siendo la estándar. Ajá. Regresamos, por favor. Derecha o izquierda, creo. Pero sí, esa es la famosa factura simplificada. No hay datos fiscales, viene el concepto de tu compraventa, el importe unitario que te costó, más el IVA correspondiente, el total de la factura a pagar, o que se pagó literalmente. Ajá. Las que sigue dice rectificada. Rectificada, aquí estás. Aquí nos especifica que es relacionado con dar un abono al servicio que se prestó o compraventa que se haya generado. Tenemos a un lado, si nada más se dice abono, por favor. Sí, es abono. Pero para que vean, gracias, ahí dicen abonos. Esta todavía queda un poquito confusa, bueno, al menos de mi parte, pero hay que seguir investigando. Pero cuando existe la factura, empiezan a dar abonos. Entonces aquí la factura tiene que decir, bueno, antes se decía se liquida en 30, 90, 3 o 4 meses. Antes se especificaba la factura de papel. Entonces, No, pero termina primero. no. La cotización, ¿qué se considera? No, a eso voy, todavía no se me adelante. Sí la tenemos dentro de. Ajá, de hecho creo que se ya lo está viendo. Abogado, luego se pelean. Prosiga. Ok, gracias. Entonces, como vuelvo a repetir, aquí yo sí tengo que investigar un poquito más, porque en la de papel sí especificaban, se tiene que pagar en tanto tiempo, medio año, un año, según el acorde que haya quedado cliente con, emisor con cliente. Ajá. En estas de abono dice que pueden haber modificaciones. Por ejemplo, tú ya me dices el 50%, pero ¿qué crees? Está mal la mercancía. Entonces, el emisor tiene que checar cómo va a quedar con el cliente para hacer la pequeña modificación y seguir tomando en cuenta el abono que ya se dio. Pero si les digo, si termino de complementar esa información, se las paso luego. Por favor, la de izquierdo. La recapitulada. Estas, pues, igual, no, por favor. Sorry. No, sorry tú. Déjame río, espérame. Bueno, la recapitulada, si yo entendí bien, igual voy a seguir buscando información para completar este tema. Nos dice que es la nota de venta. ¿Y quiere decir? Te hago tu nota de venta por una caja de lápices.
Ajá, papelería, te hago tu nota, nada más te pongo tu importe que te costó y hasta ahí. Pero ¿qué crees? Necesito la factura. Entonces te piden la nota de venta porque puede haber ahí un número de control o el importe de lo que se vendió. Sobre la nota de venta van a tomar los datos para pasar a la... ¿Me pasas arriba, por favor? Gracias. A la ordinaria, que seguimos hablando que es la estándar. Ajá. La que sigue, y es a lo que iba a tocar el señorito, se llama proforma. Ajá. ¿Qué tenemos a un lado? Como dice, presupuesto. En sí no es comprobante fiscal alguno, no se compromete para el cálculo de impuestos. Contribuyente, necesito que me hagas una cotización de 3 floreros, ¿cuánto me cuesta? Pues te hago tu presupuesto, trae tus datos fiscales para que se vea bien bonito el presupuesto, X, Y, Z, pero te vale, un jarrón te vale 100 pesos. Entonces, por los 3 serían 300, más IVA serían 300, ¿cuánto sería el de 340? ¿40 si mal no me equivoco? Bueno, 48. Entonces sería tu importe unitario total de los 3 jarrones, 300, más el IVA que son 48, entonces sería un servicio total a factura de 348. No, que sí, mándame los artículos, te pago y ya me generas mi factura. Entonces, por eso está este presupuesto, que en sí la mayoría lo utiliza. Ajá. Y por último, por favor, nuestra famosa factura electrónica. Igual a un lado tenemos archivo electrónico, mejor conocido como PDF, también conocido como CDFI. CFDI. Ajá. CDFI. ¿Se siguen utilizando los XML o ya? Sí, se siguen utilizando. A eso voy. La electrónica bota 2 archivos, el PDF y el que acaba de mencionar nuestro compañero, el XLM. Se mandan los dos al cliente porque, digamos, yo contador voy a utilizar la factura, pero yo utilizo más la lectura del XLM. Pero de todas maneras, para estar seguros, mandamos el PDF para que todo coincida. Si la lectura no es la misma que del PDF, entonces es una de dos. O es falsa, o cómo le hicieron la modificación. Por eso se mandan los dos. Ajá. Entonces, ¿alguna duda aquí? Por ejemplo, los comprobantes de las facturaciones, ¿la DIOT ya no se ocupa? Sí. Sí, se sigue utilizando y mandando. Va. De hecho, aquí el señorito no me va a dejar mentir, se sigue mandando. Lo último que mando, pero sí. Exacto. Entonces, son 6 facturas en total. Simplificamos esto para que vean cuáles son las que... Aquí marqué 3, que es la ordinaria, que les digo, si mandamos imprimir, pasa ordinaria. La simplificada, que seguimos viendo el ticket, y la electrónica. Ajá. Estas no las subrayé porque los presupuestos se dan en ciertos casos, nada más que quieren cerciorarse cuánto les Yo dan. todavía tengo cierta duda entre lo que es la ordinaria con la electrónica del archivo electrónico. La simplificada pues ya me quedó de qué es el ticket, pero por ejemplo en el estándar que debe de ser a papel, ¿cómo lo comprobamos con el SAT? ¿Se tiene que subir el archivo directamente a la página del SAT? No, ya el SAT te da los archivos electrónicos. Es que eso es actualmente. Es que eso es Ese lo que es el actual. Ya el SAT, el sistema, da los dos. Es que es la electrónica nada Es la más. electrónica, pero vuelvo a repetir, si la imprimimos, ¿cómo va a pasar? Pero es que eso ya es más para expediente, no es más para... No, es que es más que nada porque me pregunta eso de que, por ejemplo, hay gente que todavía sigue metiendo lo que es la nota y tú le das la nota, pero yo me estoy fijando de que ya sus notas ya no, y ya me pasó con varios de las personas que venden su producto, no tienen bien sus notas. Pues nada más tienen su nombre, su empresa,
pero ya no le ponen lo que es el RFC. Es que yo creo que eso es porque, por ejemplo, mi papá vende anticongelante y él hace su nota, pero él no factura, él no tiene, no como tal, no está. Pero como tal debe de facturar, En teoría porque debe de- por ejemplo en ese lado, y la verdad, pues cómo vas a comprobar ese ingreso, eso es a lo que yo me Bueno, refiero. tocando ese tema, hay de notas a notas, las notas que pueden traer los datos fiscales, como los que vimos en los pequeños contribuyentes, a las notas de papelería, no es lo mismo. No, yo sé que no es lo mismo, pero Al yo- final de cuentas es tu comprobante de gasto. Exactamente. Yo, por ejemplo, soy de la auditoría, ¿no? Espera, que Voy, ahí- camino hacia la tienda y le digo al papá, a ver, quiero ver. Y que no quiero tenga tocar un nada. tema. te va a caer la voladora. Espérame, quiero tocar un tema. Si tú, contribuyente, das nota, quiere decir que tienes tus registros ante el SAT. Si nada más tienes un negocio y no estás registrado y das tus notas para tu control personal. Sí, pero recuerda que también tú es que como tú lo acabas de decir, hay un emisor y hay un remisor. Son dos partes. Entonces, el emisor, perdóname, tiene que comprobar que su establecimiento es Porque, por legal. ejemplo, yo Porque- como receptor, si yo lo quiero meter ante el SAT, va a decir, oye, ¿qué onda? Porque yo te voy a solicitar la factura en determinado momento, pero en sí, en determinado momento también si veo que no está la factura, pues digo, Que chingar. obviamente ¿dónde está? hay también de este receptor. Porque ahí está mi duda, porque por ejemplo, te digo, ahí es donde yo, actualmente es donde ya me pierdo. Antes pues era bien fácil, tenías tu nota, tenías todos los datos, lo entregabas al remisor, el remisor se lo llevaba, se iba contento, pero pues no, él nunca creó su factura ni nada, pero tenías el comprobante, tú así en papel de decirle al SAT, mira, pues yo vendí esto. Y esto es lo que estoy certificando. pues ahí Sí te va. entiendo de lo del electrónico, pero al final de cuentas tú debes de tener conocimiento de que pues lo que estamos manejando son bases legales. Bueno, Y ahí- como base legal, pues es como si hicieras un contrato. Si el contrato tiene ciertas cláusulas y ciertas cosas, pues al final de cuentas tienes que comprobarlo. Es que Y el ciertamente- remisor tiene que tener esa certeza jurídica, porque al final de cuentas es jurídico esto, la certeza jurídica de que le estás dando el producto bien. Y ya no te vayas a sacar la factura. Ya no te vayas a sacar la factura. Por ejemplo, tú le das una nota de una lavadora a una persona. En vez de que le des una factura, le das la nota. Le das la nota, ves que no funciona el aparato y todo, y le dices al proveedor, ¿sabes qué? No funciona tu lavadora. Ah, pues no me hago responsable, tú la tenías, ¿no? Ah, ¿no? Pues yo tengo aquí la nota. Vas, demandas. El juzgado, como tú quieras, le va a mandar esa nota. A uno de los que le manda esa nota es al SAT y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para checar si el producto está bien. O sea, ciertamente Bueno, las ahí facturas... se está metiendo un poquito más en tema jurídico. Aquí, tanto emisor y remisor. No, tienen es que aquí es que también creo que es tiene que parte de lo ver, mismo. es la parte de lo mismo, Fanny. Porque al final también fungen como garantías. Exacto. Gracias. El emisor, a mí sí me ha pasado. Si ha dicho, ¿va a necesitar factura? Y yo le digo, sí, entonces yo le tengo que dar mis datos. El emisor ya me está ofreciendo la facturación. Exacto, hasta ahí. Ajá. Pero si digo no, entonces yo sé las consecuencias del producto si es que hay un, ¿cómo se le llama? Un error o un defecto. Es que eso ya Eso lo no sabes. tiene que ver. Eso Tú ya no lo tiene que sabes. ver. Sí, ya creo que a lo que entienden. Tú ya sabes, tú ya estás consciente de que no vas a pedir factura. Te da igual. Pero yo, por ejemplo, te vendo un celular, te lo vendo y no te doy una factura y el celular tiene un error. O te doy una factura, pero no trae datos fiscales. ¿Cómo vas a comprobar? Ahí el que está dando el celular con la factura se va a meter en una bronca y es parte de lo mismo. Porque tengo mi factura, pero no está, podemos decirlo, sellada, no está certificada. Exacto, de cierta manera. Así Porque al no final. cumple con los requisitos, entonces ahí sí ya sería una demanda. Pero Por ¿cuáles eso. requisitos pasan para ti?
Porque eso Los es que el- acabo de mencionar. Sí, exacto, pero por ejemplo, pero tú me estás diciendo de que, por ejemplo, lo que es lo que es lo que es la nota ordinaria o estándar, como quieras llamar, que se tiene que imprimir en papel, al final de cuentas tiene que tener esos datos fiscales. Porque, ok, yo sé que tú vas a pasar en determinado momento esta nota a la base de datos del SAT. Y por Pero ejemplo, De ahí- hecho, no, por espérame, eso, creo porque que aquí ya hay- podemos tocar un tema que sí pasaba y pasaban con las de papel. Que si Exacto. si faltaba un dato, entonces más bien no es problema tuyo, contribuyente, es problema del emisor. No, del que imprimió las facturas. No, Sí pasaba el caso. No, te voy a decir por qué no, porque yo llevé un asunto, acuérdate, a esta Josefa le llevé ese asunto y ese asunto, te digo, en ese momento, porque ahorita ya cambió la ley, en ese momento la nota simplificada, yo me acuerdo que le faltaba el RFC, según así decía en la resolución, porque eso fue una revisión Pero el del SAT. RFC del emisor. El RFC del emisor en la nota, y en la nota no aparecía el RFC. El RFC dice no viene en la nota, y yo digo, ¿cómo chingados quedó? Aquí sí está en la nota. Hago el recurso de revocación, porque me acuerdo que en ese entonces le habían cobrado el SAT por no haber hecho su nota bien, le habían cobrado 15,000 pesos. 15,000 pesos por no haber hecho sus notas conforme a derecho. En ese entonces creo que el artículo del 129, que eran los datos fiscales que tenía que venir una nota. Entonces tú haces la nota, según falta esto, mete el recurso de revocación, mandó de nuevo la nota a jurídico ve que están bien establecidas lo que es los datos conforme a este artículo, y ¿sabes qué? Ya te liberan, te dicen, ¿sabes qué? Revoco el crédito, le perdonan la deuda, pero pues ahí yo estoy, en este caso, estoy dando una solución y estoy viendo de que estuvo conforme al derecho esa nota. Pero en este caso que tú me estás diciendo, dices, pues que no venga el Ahora también RFC, puedes- que no venga que no lleve el domicilio, que no lleve lo que viene dentro del No, artículo. esperen, entonces no se me adelanten ese dato, espérenme, porque sí tengo los ejemplos. Y vuelvo a lo mismo con las notas con los formatos. Yo puedo tener un formato y te puedo imprimir eso. Con mi logo, un formato actualmente puedes bajar uno en línea que parece factura. Con tu logo le puedes poner nada más el logo, tu dirección. No va a tener RFC, pero va a tener tu dirección y va a tener tu logo. ¿Estás de acuerdo? Hacemos pausa, de favor.